Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a hacer un breve repaso a la historia del alfabeto latino. Vamos a estudiar la sílaba del latín, la silabación del latín y el acento latino, desde el indoeuropeo hasta el acento prehistórico y ya finalmente el acento histórico. Aquí, pues tenemos algunas cositas que no se sabe muy bien cómo son, pero en fin, nosotros expondremos los datos que se barajan, las hipótesis, las teorías y ya pues cada uno que se quede con la que más le guste. Entonces, empezamos con una breve historia del alfabeto latino. El alfabeto latino, como ya comentamos brevemente en la clase anterior, deriva del alfabeto griego. Lo que no se sabe es si este alfabeto latino realmente deriva directamente del alfabeto griego. Por cierto, el alfabeto griego, pues yo digo el alfabeto griego, todo el mundo dice el alfabeto griego, pero realmente había varios alfabetos griegos, ¿no? Entonces, concretamente, el alfabeto latino derivaría, si es que deriva directamente, de la variante calcídica del griego, ¿no? La variante calcídica que tiene algunas diferencias respecto al alfabeto griego tradicional que todos conocemos, pero no es especialmente importante eso. Otra hipótesis es que el alfabeto latino deriva efectivamente del alfabeto griego, pero a través de un alfabeto etrusco, es decir, los etruscos, como ya comentamos en la clase anterior, pues habían tenido cierto contacto con los griegos del sur de Grecia. Entonces los etruscos adaptaron este alfabeto griego a su conveniencia para la lengua etrusca. Y luego, como también comentamos en la clase anterior, estos etruscos pues tuvieron a su vez cierta influencia en los latinos y entonces pues los latinos, los romanos, como los queramos llamar, pues habrían tomado este alfabeto etrusco y a su vez lo habrían adaptado a las necesidades del latín, como por cierto vamos a comentar en esta clase. Entonces, el alfabeto latino, independientemente de cuál fuera su procedencia, a través de cuántos filtros, tenía originariamente 21 letras. Tenemos A, B, C, D, E, F. Ahora tenemos la Z, ojo, la Z no iba al final, sino que iba aquí. Y, por cierto, también vemos que no había G. Luego tenemos la H, la I, vemos que no tenemos J. Tenemos luego la K, la L, la M, la N. Obviamente no había ñ, porque ni siquiera existía en latín este sonido palatal, el de la ñ. Y ya sabemos, o si no, dejaré un enlace en las notas de la lección en el que explico el origen de la ñ, pero básicamente el origen de la ñ, eso ya es una cosa pues medieval y todo esto, ¿no? La ñ pues son una N con una N chiquitita arriba, ¿no? Entonces por eso de annum en latín tenemos año en español, es decir, había dos Ns en latín, entonces una de estas Ns se ponía chiquitita arriba, ¿no? No me lío más. Luego tenemos la O, luego tenemos la P, la Q, la R, la S, la T, luego tenemos la V, vemos que no tenemos la U, eso es porque la U y la V, es decir, los sonidos de U y de wow, es decir, no existía el sonido V en latín, eso ya es posterior. De hecho, creo que también todo el mundo lo sabe, ¿no? Que en latín propiamente lo que se escribía siempre, independientemente del sonido, era una V, no existía la U como tal, ¿no? La grafía U no existía. Y luego también tenemos la X, y aquí paraba el alfabeto. Entonces vemos que no había tampoco Y, porque originariamente los romanos no tenían necesidad de esa letra porque no tenían ningún sonido al que aplicarla. Entonces pues no había Y. Eso ya es algo también un poquito posterior que lo vamos a comentar de todas formas. Una cosa curiosa, ya lo hemos dicho, es que, si sabemos un poquito de fonética, morfología, un poco de gramática, historia del griego antiguo, pues sabemos que en griego no había el sonido F. Ojo, no confundir con la fi, es decir, nosotros, aunque leamos la fi como F, y aunque en griego actual, griego moderno, la fi representa el sonido F, pero en griego antiguo la fi no era el sonido F, sino que era una P aspirada, es decir, era algo así como P, ¿no? Entonces, ojo, la fi no representaba la F. Entonces, como digo, el griego no tenía el sonido F. Entonces, ¿de dónde procede esta letra F que hemos visto que estaba en el
claro, entonces el griego no tenía el sonido F y tampoco tenía, lógicamente, una letra para representar un sonido que no existía. Eso es de perogrullo, ¿no? Entonces, ¿de dónde procede la F del latín, que no estaba en el alfabeto griego tal y como nosotros lo solemos conocer? Pues procede de la digamma, que, insisto, quien sepa un poquito de historia del griego y todo eso, pues le sonará esto de la digamma, que la digamma pues vemos que es básicamente como una F, así un poquito más rara, pero bueno, es básicamente una F. Pero esta digamma no representaba el sonido F, que ya hemos dicho que no existía en griego, sino que representaba el sonido de la wow, es decir, el sonido wow, W, ¿no? Entonces, por eso... y esto ya es una cuestión de, insisto, gramática histórica del griego, ¿no? En griego antiguo, en la mayoría de los dialectos, desapareció este sonido wow, eso lo hemos visto, por ejemplo, en el curso de lingüística indoeuropea, y claro, si desapareció este sonido wow en la mayoría de los dialectos del griego, pues tampoco había necesidad de mantener esta letra en el alfabeto griego y por eso se perdió en la mayoría de los alfabetos. Pero, pues los latinos tomaron esta letra, esta digamma, y ellos al principio, para representar la F, pues representaban la wow y la H, ¿no? Entonces era, ellos mediante esta especie de dígrafo, pues representaban algo así como el sonido wow, wow, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, hortis, no sé, algo así, ¿no? Es difícil de pronunciar. Pero luego, pues claro, este dígrafo llegó a ser un poquito redundante y, bueno, pues al final simplemente mantuvieron la digamma, que se transformó en la F, y esa F es la que representa el sonido F del latín, que aún así, esto tampoco se sabe exactamente, pero parece que en el latín más antiguo la F no era labiodental, no era como la F actual, sino que era bilabial, ¿no? Era algo así como fe, ¿no? Era fortis, es decir, era como si nos ponemos a soplar una vela, pues, y pronuncias la F, ¿no? Soplando una vela, ¿no? Entonces, con esta pronunciación de los labios, de los dos labios, sin llegar a cerrarlos, ¿no? Entonces, esa F, que parece ser que era la F que había, por ejemplo, en el español más antiguo y todo eso, ¿no? Esto pues llegaría a confirmar que la F más antigua del latín no era labiodental, sino bilabial, igual que la F más antigua del español, ¿no? De ahí viene la explicación de que en un principio la F se representara mediante este dígrafo, que se leería algo así, insisto, como fuerte, fortis, ¿no? No sé, una cosa muy rara. Luego, en latín arcaico existía el sonido Z. Ojo, aquí estamos usando el alfabeto fonético internacional, entonces la letra Z no representa el sonido Z, lógicamente. La letra Z representa el sonido de la S sonora, es decir, el sonido Z. Entonces, en latín arcaico, insisto, existía este sonido Z, y este sonido Z estaba quizá representado por la letra Z griega. Que por cierto, la letra Z griega también, pues todavía hoy en día no nos ponemos muy de acuerdo si la Z griega representaba el sonido Z, Z, SD, ¿no? Entonces, pues bueno, depende mucho, ¿no? Pero insisto, aquí no estamos en un curso de gramática histórica del griego, entonces eso no nos importa tanto. Entonces, como digo, en el latín arcaico existía este sonido Z y estaba representado simplemente por la Z griega. Lo que pasa es que esta Z desapareció del latín en el siglo IV a.C. ¿Por qué? Porque esta Z desapareció por el rotacismo, es decir, esta S sonora, todas las S sonoras en posición intervocálica, es decir, el único contexto en el que aparecía la S sonora, pues se convirtieron en R, ¿no? Entonces, pues claro, si había desaparecido el sonido Z porque se convirtió en R, entonces pues ya tenemos una letra que no servía para nada. Si recordamos, la Z no estaba al final en el alfabeto arcaico del latín, sino que estaba ahí casi al principio del alfabeto, ¿no? Igual que la Z griega. Entonces, claro, si desaparece el sonido
que era representado por la Z, pues ahora esta Z no nos vale para nada. Entonces la letra Z fue eliminada por Apio Claudio el censor y en su lugar se insertó la G. Sobre la G vamos a hablar en un momentito, que como recordamos en el alfabeto arcaico no existía la G. Y ya luego, en el siglo I después de Cristo, sí que se reinsertó en el alfabeto la letra Z, porque, bueno, por influencia griega, los romanos cultos pues querían hablar griego, entonces pues en griego antiguo pues había un sonido que era representado por esta Z, bueno, por esta Z griega, entonces había necesidad otra vez, por influencia del griego, de tomar esta letra. Lo que pasa es que ya en esta ocasión la Z no recuperó su lugar original, sino que ya se puso al final del alfabeto, ¿no? Es decir, pues fue a Sevilla y perdió su silla y ya pues perdió su posición original y se puso al final cuando se reintrodujo la Z en el alfabeto griego, en el alfabeto latino por influencia de la pronunciación griega. Como decimos, la C del alfabeto latino procede de la gamma griega, ¿no? Entonces, esto es un poco complejo, así que vamos a ver si lo entendemos de una forma más o menos clarita. La C, es decir, la C vemos que pues, este más o menos circulito, que no está completo, procede de la gamma griega, que vemos que es un ángulo. Entonces, pues a la gamma griega simplemente la giramos un poquito, la hacemos un poquito más redondeada y al final acabamos con la C. Lo que pasa es que la gamma griega representaba el sonido G, mientras que la C del latín representaba, pues en principio, tanto la K como la G, es decir, las dos oclusivas velares, la sorda y la sonora. Entonces, esto posiblemente era debido a que en etrusco, esto por cierto reforzaría la idea de que el alfabeto latino procede del griego a través del etrusco, ¿no? Entonces, esto posiblemente era porque en etrusco no había diferencia de oclusivas sonoras y sordas, sino que solo existía una serie de oclusivas. Entonces, pues los etruscos solo tenían una letra porque solo tenían un sonido. Lo que pasa es que en latín sí que se distinguía la sorda de la sonora, se distinguía la K de la G. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos tenían una sola letra para dos fonemas, eso era un problema. Entonces, en el siglo III a.C., quizá un tal Espurio Servilio Ruga, creó la G, simplemente cogió la C, le añadió una rayita y nada, dice, pues ahora ya tenemos dos letras para dos sonidos, la C para el sonido K y la G que acabo de crear yo con esta rayita para el sonido G, y así no nos confundimos. Entonces, pues eso está muy bien. Aún así, la C, pues insisto, la C pasó a representar solo el sonido K, pero como desde hacía mucho tiempo en las inscripciones se había estado escribiendo las abreviaturas, por ejemplo, de Gaius y de Gnaeus, pues se habían estado escribiendo estas abreviaturas como C para Gaius y CN para Gnaeus. Entonces, pues las inscripciones que tienen este regusto así muy arcaizante y todo eso, pues mantuvieron esta C para las inscripciones, para las abreviaturas en las inscripciones. Y por eso la filología hispánica en general, ¿no? Esto pues lamentablemente se puede ver en todos los artículos de divulgación de historia, se puede ver, bueno, incluso en la universidad, incluso profesores que se supone que saben de esto, pues hablan de Cayo Julio César, hablan de Cneo Pompeyo y todas estas cosas, ¿no? Pero ojo, no es Cayo, sino que es Gallo, ¿no? Entonces, ojo, no confundamos la abreviatura, que es arcaizante, con la pronunciación real. Por cierto, también dejaré en las notas de la lección un enlace en el que explico esto de una forma bastante extensa. Entonces, ya dejando eso, en el siglo I a.C. se añadió a su vez la Y por influencia griega. Ya habíamos visto que a partir más o menos del siglo II, I a.C.,
había esta influencia de la cultura griega, ¿no? Entonces los romanos cultos pues hablaban griego también, eran, bueno, más o menos no bilingües, pero bueno, en fin, hablaban griego, ¿no? Y entonces, pues claro, si tú, para distinguirte de la gente que chapurreaba el griego y de tú, que hablabas de un griego así muy maravilloso, pues entonces tenías que pronunciar algunos sonidos, pues como lo pronunciaban los griegos, ¿no? No como el latín, sino como lo pronunciaban los griegos, ¿no? Entonces, para representar este sonido, esta U francesa, alemana, pues se introdujo esta Y para representar ese sonido. Vamos a hablar ahora de la representación de la cantidad y de las geminadas. Ya sabemos que el latín, o bueno, deberíamos saberlo, en cualquier caso lo comentaremos en las clases siguientes, pero en latín sabemos que había vocales breves y había vocales largas, es decir, la cantidad era fonológica en latín. En cualquier caso, eso lo debatiremos un poquito más adelante, ¿no? Pero, en fin, en principio había breves y largas, ¿vale? Lo que pasa es que el alfabeto latino no distinguía la cantidad de las vocales, aunque sí que hubo varios intentos para señalarla. Entonces, por ejemplo, en el alfabeto latino había solo 5 letras para las vocales. Lo que pasa es que en latín había 10 vocales: A breve, A larga, E breve, E larga, etc., ¿no? Entonces, pues claro, no podía representarse gráficamente qué vocales eran breves y qué vocales eran largas. Entonces, el poeta Accio propuso escribir 2 veces la misma vocal para marcar las vocales largas, ¿no? Entonces es un sistema bastante simple, ¿no? Simplemente si escribimos una sola A, eso es una A breve. Si escribimos 2 veces la A, pues eso es una A larga. Entonces, esta idea del poeta Accio en principio tuvo cierta aceptación y de hecho se puede ver en inscripciones bastante antiguas. Lo que pasa es que ya hacia el siglo I a.C., pues esta práctica se había abandonado, pues no sé, pues sería poco práctica posiblemente, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que en la antigüedad pues era bastante caro y difícil escribir, entonces pues bueno, no vamos a estar duplicando vocales y todo esto, en fin. Por la razón que fuera, en el siglo I a.C. esta idea ya se había abandonado totalmente y aún así para la I larga, según Accio, según la idea de Accio, para la I larga no se usaban 2 ies, sino que se usaba ei, ¿no? Esto por razones históricas, ¿no? Pues él usaba para la I larga esta especie de dígrafo ei. Y también, no fue idea de Accio, sino que otra práctica era el uso de la llamada I longa, es decir, una I que era simplemente más larga que una I normal. Lo que pasa es que esto al final, al igual que los ápices eran simplemente pues una especie de acento que igual que nosotros hacemos ahora, ¿no? Que ponemos esta tilde encima de las vocales, simplemente que los ápices no servían para marcar el acento, que lo comentaremos por cierto en esta misma lección, sino que los ápices servían para marcar qué vocales eran largas. Lo que pasa es que tanto la I longa como los ápices pues al final se empezaron a usar pues más como un adorno que para marcar la cantidad de las vocales, ¿no? Entonces pues al final también se abandonó esta idea y simplemente pues al final se escribía sin marcar la cantidad de las vocales. Luego, el latín arcaico tampoco se señalaban ortográficamente las consonantes geminadas. Las consonantes geminadas son pues básicamente lo que se suele conocer como consonantes dobles. Por ejemplo, 2 N seguidas, 2 R seguidas, 2 L seguidas, etc. Luego fue el poeta Ennio el que implantó la costumbre de doblar la consonante para representar las consonantes geminadas. Esto pues era también una idea bastante simple y bastante efectiva, ¿no? Y de hecho, bueno, en su propio nombre, pues claro, él me imagino que no le gustaba que su nombre se escribiera de una forma en la que no se pronunciaba, ¿no? Porque su nombre se leería Ennius, mientras que, es decir, según la ortografía antigua se leería Ennius, pero él era Ennius, ¿no? Entonces pues él dijo, esto lo tengo que solucionar de alguna forma. Y en este caso sí que prosperó la idea, y ya a partir del año 134 a.C., la escritura de geminadas es constante en todas las inscripciones,
por lo cual, bueno, y de hecho en la tradición manuscrita posterior también las geminadas se escriben siempre. Vamos a hablar ahora de la sílaba, que normalmente los manuales la suelen poner así muy al final del manual, pero yo creo que la sílaba debe verse, de hecho, al principio. Entonces, vamos a comentar solo algunas cositas. Lógicamente, tampoco es que se sepa un montón sobre la sílaba en latín, ¿no? Ya que, bueno, la sílaba pues es una cuestión suprasegmental y por tanto, claro, de una lengua de la que no hay registros, lógicamente no hay grabaciones, pues no es tan fácil, ¿no?, hablar de este tema. La cuestión, como digo, hay una cierta dificultad para determinar la silabación del latín. Entonces, claro, sí que tenemos los testimonios de los antiguos gramáticos, pero como ya hemos comentado y vamos a seguir comentando, los antiguos gramáticos pues a menudo pues se basan en el griego o a veces incluso pues directamente se lo inventan, ¿no? Es decir, pues ellos dicen, a mí me parece que esto es así, ¿no? Y ya está, y se quedan tan anchos. Mientras que las inscripciones y los manuscritos sí que parecen más fiables a la hora de establecer cómo era la sílaba en latín. Entonces, vamos a ver las reglas generales de silabación. Son bastante fáciles porque en general son iguales que en español, ¿no? Entonces, vamos a desglosarlo un poquito, solo un poquito, pero como digo, se parecen bastante a las del español. Entonces, por ejemplo, tenemos que si hay dos vocales que lógicamente no sean un diptongo, si es un diptongo, pues es un diptongo, ¿no? Pero si tenemos dos vocales, siempre son heterosilábicas, es decir, siempre van en dos sílabas distintas. Por tanto, si tenemos DA, pues tenemos DA, dos sílabas. Pleo, pues tenemos pleo, dos sílabas distintas. Luego, si tenemos una consonante entre dos vocales, la consonante se agrupa con la segunda vocal. Esto otra vez es igual que en español. Entonces, si tenemos lego, pues tenemos esta G que va entre la E y la O. Entonces, la silabación no es leg-o, sino le-go. Y lo mismo con pater. Luego, si tenemos dos consonantes, se agrupan heterosilábicamente. Es decir, esto otra vez igual que en español. Y estas dos consonantes, tanto si son dos consonantes distintas como si son dos consonantes iguales, por tanto una consonante geminada, ¿no? Entonces tenemos aptus y agger, ¿no? Entonces no tenemos lógicamente aptus ni agger, ¿no? Claro, no tiene sentido, ¿no? Entonces esto también es como en español. Luego esto de los grupos muta cum liquida también lo vamos a tratar un poquito más adelante en esta clase, pero los grupos muta cum liquida son los grupos de una oclusiva, es decir, la muta, pero ojo, oclusiva independientemente de que sea sonora o sorda, ¿no? Porque esto de muta hace referencia realmente a que fuera sorda, pero es decir, esta es la terminología que se usaba en la gramática latina antigua y todo esto, ¿no? Pero muta hace referencia a las oclusivas, tanto sonoras como sordas, ¿eh? Entonces, cuidado. Y luego, cum liquida, líquida hace referencia no solo a las líquidas, sino también a, bueno, las vibrantes, ¿no? Entonces, líquidas, vibrantes, ¿vale? Entonces, los grupos de muta cum liquida, por tanto, oclusiva más vibrante líquida, son homosilábicas. Y esto también es parecido al español, ¿no? Entonces tenemos patrem, no tenemos patrem, no tenemos supra, sino que tenemos supra, etcétera, ¿no? Insisto, sobre esto comentaremos un poquito más, daremos un poquito más de detalle bueno, un poquito más adelante en esta clase. Luego, si tenemos tres consonantes, pues se agrupan dos consonantes en una sílaba y la tercera consonante en la siguiente sílaba. Entonces, por ejemplo, tenemos yuxta, por cierto que la X, lógicamente, representa el sonido KS, bueno, los sonidos KS, ¿no? Por tanto, tenemos yux, dos sonidos, KS, ta. Emptum, pues tenemos emptum, no tenemos emptum, ¿vale? Luego, si tenemos tres consonantes que son una consonante cualquiera y un grupo de muta cum liquida, tenemos en este caso que es la consonante por su cuenta y luego el grupo muta cum liquida por su cuenta. Por tanto, tenemos 1 más 2. Entonces tenemos, por ejemplo, spectrum, templum. No tenemos spectrum,
rum ni templum, ¿vale? Entonces, otra vez, esto es como en español. Luego, sobre la llamada S líquida, es decir, la S seguida de consonante, pues hay cierta discordancia, ¿no? Se supone que la S líquida, según, por ejemplo, los propios gramáticos, pues ellos decían que la S líquida se silabifica con la consonante siguiente. Entonces, y esto es diferente al español, ¿vale? Porque en español no existe la S líquida, en latín sí existía la S líquida, ¿no? Entonces, pues en español sería posteri, mientras que en latín sería posteri. En español sería crispinus, mientras que en latín sería crispinus. Y lo mismo con castra, etc. Y luego, esto no es un grupo de S líquida, pero funciona igual, ¿no? Es decir, el razonamiento es el mismo. Por ejemplo, en latín existía el grupo GN, por ejemplo, en el verbo gnascor, o en el propio nombre gnaeus, ¿no? Entonces tenemos el grupo GN, que puede aparecer a principio de sílaba, ¿no? Entonces, no tendríamos pugna, sino que tendríamos pugna, ¿vale? Entonces, como digo, aquí hay cierta discordancia porque los propios gramáticos antiguos decían que esto era así, pero luego, pues, por ejemplo, si nos vamos al manual de fonética latina de Bassols, que es el manual que yo sigo como regla general en este curso, en la parte de fonética, pues él, yo creo que influenciado por la fonética del español, pues dice que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Que no tiene mucho sentido que sea posteri, que esto a lo mejor era un calco de la gramática griega, no sé qué, pero realmente sí tiene mucho sentido, porque básicamente en todas las lenguas en las que existe la S líquida, pues la silabificación, la silabación es así, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al inglés, la silabación respeta los grupos de S líquida, es decir, no divide el grupo de S líquida la S en una sílaba y la consonante siguiente en otra sílaba, sino que siempre el grupo de S líquida más consonante se mantiene en la misma sílaba, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí creo que Bassols se equivoca. Y sí que creo que la silabificación de los grupos de S líquida y de los grupos consonánticos en general como GN, siempre y cuando exista ese grupo en inicial de palabra, por ejemplo, stella, pues existe ST al principio de palabra, entonces ese grupo también es válido dentro de palabra. Y lo mismo con pugna, pues existe el sonido, la secuencia GN en el verbo gnascor, en el nombre propio gnaeus, etc. Entonces esa secuencia también es admisible dentro de palabra. Insisto, esto es así en todas las lenguas en las que existe la S líquida, entonces ¿por qué no iba a ser así en latín? Entonces, bueno, en cualquier caso, tampoco merece la pena hacerse muchas pajas mentales aquí. Entonces, vamos ahora con las palabras compuestas. Vamos a ver la silabación de las palabras compuestas. La división silábica solía ser etimológica. Entonces, aquí podemos pensar, por ejemplo, en el español. No es ningún misterio que el pronombre vosotros es un compuesto de el antiguo vos o antiguo vos en latín y luego otros, ¿no? Entonces, esto se puede silabificar en español de dos formas, de forma fonética, es decir, vosotros, sílaba por sílaba, pero también se puede silabificar de forma etimológica, es decir, vos, porque vos era un antiguo pronombre solo, y luego otros. Los gramáticos, por ejemplo, Quintiliano, recomendaba seguir la silabificación, la silabación etimológica. Entonces él, por ejemplo, decía que había que dividir aru spex. Y luego también decía que había que dividir abstemius. Luego, esto es lo que recomendaba en los gramáticos, por ejemplo, Quintiliano. También la métrica de los poetas escénicos más antiguos parece apoyar la silabación etimológica, es decir, por ejemplo, el hecho de que se silabificara ob lego, ob ripio, pues eso causaría que esta O pues era larga, la sílaba era larga por posición.
Entonces, pues esto defendería la silabación etimológica. Lo que pasa es que, bueno, pues parece que ya en época un poquito más tardía, en época clásica, sobre todo en el latín vulgar, la silabación real parece que era más fonética, no era tan etimológica. Aún así, y aquí creo que esto también es un poco paja mental de Bassols, él dice que posiblemente que los hablantes más cultos, más esmerados en la pronunciación, pues respetarían más la silabación etimológica, y los hablantes menos cultos, menos esmerados, pues usarían más la silabación fonética. Esto, digo, me parece a mí un poco paja mental de Bassols, porque por ejemplo en español, pues independientemente de la cultura del hablante, pues nadie dice realmente vosotros, ¿no? Todo el mundo dice vosotros, ¿no? Independientemente de la escritura, pero todo el mundo dice vosotros, nadie dice vosotros. Nadie dice ineficaz, sino que todo el mundo dice ineficaz, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto es otra pajilla mental de Bassols. Vamos a hablar ahora un poquito de la cantidad de las sílabas. Ya hemos dicho que, bueno, y de hecho lo vamos a ver también un poquito más adelante, que las vocales pueden ser breves o largas. Ahora, ojo, no hay que confundir la cantidad de las vocales con la cantidad de las sílabas. Entonces, las sílabas también pueden ser largas y breves. Una sílaba es breve si solo tiene una vocal breve, siempre que la sílaba sea abierta. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es que la sílaba sea abierta? Pues que la sílaba termine en la vocal. Una sílaba es trabada, una sílaba es cerrada si el último sonido de la sílaba es una consonante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en a, go, esta a es breve por naturaleza, entonces la sílaba es breve por naturaleza, ¿no? Entonces, tiene una vocal breve, por tanto, la sílaba es breve. Por cierto, cuidado porque esto quizás se puede confundir un poquito, ¿no? Dice, una sílaba es breve si solo tiene una vocal breve. Bueno, por supuesto, puede tener una consonante antes de la vocal, una o dos consonantes antes de la vocal. Eso no pasa nada, que tenga consonantes delante de la vocal. Lo que digo es que es breve si solo tiene una vocal breve, quiere decir que no sea una vocal larga, que no sea un diptongo, todo eso, ¿no? Luego, una sílaba es larga si tiene una vocal larga o un diptongo. Luego, también la sílaba es larga si la sílaba es trabada, es decir, siempre que la sílaba es trabada ya tenemos una sílaba larga. Incluso si la vocal es breve. Entonces, por ejemplo, si tenemos actus, esta A es breve por naturaleza, pero la sílaba es larga porque está trabada, ¿no? Entonces todas las sílabas trabadas son largas independientemente de la naturaleza de la vocal. Luego vamos a hablar por último, porque esto, bueno, no estoy muy seguro de que sea el sitio más apropiado para hablar de la desaparición de sílabas, de la aplología, pero también los manuales pues suelen meter esto aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, lo metemos aquí nosotros. La aplología es un tipo de disimilación. La disimilación, pues, ya lo hemos visto en el curso de Lingüística General, lo hemos visto en el curso de Fonética y Fonología del Español, entonces no me voy a detener más, ¿no? Entonces, la aplología es un tipo de disimilación en la que se elide, es decir, se elimina, desaparece una sílaba entera. La aplología puede ocurrir en varios contextos, principalmente cuando hay dos consonantes parecidas separadas por una vocal. Por ejemplo, originalmente era nutritrix, pero claro, esto de nutritrix pues era un poco difícil, ¿no? Entonces, pues al final se elimina una consonante de estas tri-tri, pues al final decimos nutrix. Luego de fastidium, esto originalmente era fastitidium, pero claro, tenemos ahí este fastitidium, pues al final se elimina uno de estos ti y nos da fastidium. También puede ocurrir con otras combinaciones de consonantes. Por ejemplo, tenemos el verbo vendo, que bueno, significa vender, que etimológicamente proviene de venum do, es decir, algo así como doy en lo relativo a lo venal, ¿no? A lo que bueno, se vende y todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos esta aplología de consonantes que no son parecidas, pero bueno, están ahí, ¿no? Y luego también tenemos cuando las sílabas
no son adyacentes. Normalmente la aplología ocurre cuando son sílabas adyacentes, pero también puede ocurrir en sílabas no adyacentes. Entonces, por ejemplo, lapicida, es decir, el lapicida, el que escribe en la piedra, ojo, no es el que mata piedras, que puede parecer eso, ¿no? Sino el lapicida es el que escribe en la piedra, ¿no? El que escribe inscripciones. Entonces esto pues era de lapidiquida. Entonces aquí tenemos esta di y esta da. Entonces, pues bueno, vemos que la aplología ocurre a distancia. Desaparece, se elide la sílaba di. Vamos a hablar ahora ya, por último, para terminar la clase, del acento. Como bueno, vamos a estudiar en bastantes, bueno, sobre todo en el vocalismo del latín, los sonidos en latín se vieron afectados por el acento. Básicamente el acento, en menor o mayor medida, siempre afectan a los sonidos en prácticamente todas las lenguas, ¿no? Entonces, esto no es ninguna novedad, y el latín, sobre todo, lo que afecta es a las vocales. Por ejemplo, sin ir más lejos, en inglés el acento también influye en las vocales. Lo hemos visto también en varios cursos, que las vocales átonas pues se reducen a schwa en inglés, ¿no? Y en otras lenguas germánicas. Respecto al acento, como ya hemos avanzado, y vuelvo a advertir, hay opiniones opuestas y contradictorias, ¿no? Entonces yo simplemente voy a exponer los datos y luego voy a dar también alguna opinión mía, pero luego que cada uno se quede con lo que vea más razonable. Entonces, vamos a ver primero la cronología del acento. Primero tenemos el acento indoeuropeo. Ya sabemos que el latín es una lengua indoeuropea, ¿no? Entonces, el acento indoeuropeo era de naturaleza musical y era libre, es decir, esto de que era libre significa que podía estar en varias sílabas, es decir, podía estar en distintas sílabas. Una palabra podía ser aguda, llana, esdrújula en indoeuropeo, ¿no? Según unos ciertos patrones y todo eso. Por cierto, eso lo hemos visto en el curso de lingüística indoeuropea. La verdad es un tema bastante complejo en indoeuropeo, pero bueno, eso es en indoeuropeo. El acento era musical y libre, podía estar en varias sílabas. Luego, el acento prehistórico del latín, prehistórico no es de la edad de piedra que decían unga unga, sino que prehistórico es antes de que hubiera documentos en latín, ¿no? Simplemente eso es lo que significa prehistórico. Pues el acento prehistórico, la tesis más frecuente es que era intensivo, es decir, ya no era musical, sino que era un acento de intensidad y estaba vinculado a la primera sílaba. Es decir, el acento siempre estaba en la primera sílaba, como ocurre, por ejemplo, en húngaro, o como ocurría, por ejemplo, si no me equivoco, en las lenguas germánicas más antiguas, ¿no? El acento estaba vinculado a la primera sílaba y era de intensidad. Y ya luego el acento histórico también era de intensidad, pero ya no estaba vinculado a la primera sílaba, sino que el acento estaba condicionado a la penúltima sílaba. Bueno, ya lo sabemos también, o deberíamos saberlo, que, y en cualquier caso lo vamos a ver dentro de unas pocas diapositivas, que si la penúltima es larga, entonces lleva el acento; si la penúltima es breve, entonces el acento se retrotrae a la antepenúltima. Entonces, esta es la cronología más aceptada. Vamos a ver ahora un poquito. Primero empezamos con el acento prehistórico. Como, claro, siendo prehistórico, pues es un poquito difícil de establecer si esto es tan así o no tan así, ¿no? Entonces, como digo, el acento indoeuropeo era melódico, musical y libre. La teoría es que el acento latino prehistórico pasó a ser de intensidad, es decir, pasó de ser melódico a ser intensivo, y pasó de ser libre a que iba siempre en la sílaba inicial. Entonces, esta transformación de melódico a de intensidad, intensivo, sería posterior al asentamiento de las tribus itálicas en el Lacio. ¿Por qué se supone esto? Pues porque en Falisco no parece que haya habido este cambio, ¿no? Entonces, pues esto sería una razón por la que este cambio sería posterior al asentamiento de las tribus itálicas en el Lacio. Y luego, pues quizá esta transformación habría ocurrido alrededor del siglo V a.C., porque las palabras griegas tomadas más o menos por esta época en el latín
sufrieron cambios análogos a los que sufrieron las propias palabras latinas, ¿no? Entonces, pues, bueno, se supone que este cambio ocurriría más o menos en el siglo V, ¿no? Que fue cuando se introdujeron estas palabras griegas en el latín y les dio tiempo a sufrir los mismos cambios que habrían sufrido las palabras latinas. Esto tiene que ver con la cronología relativa y todo eso. También dejaré un enlace con un artículo que escribí hace tiempo sobre la cronología relativa y cómo esto influye en las lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el griego massalia, y esto en latín pasó a massilia. Entonces vemos que por culpa de, bueno, en principio tenemos que este acento de intensidad, que en principio sería la sílaba inicial, pues sería massilia. Entonces, como al principio sería en griego massalia, pero ahora vemos que en griego el acento está en la i. Pero en latín el acento siempre estaba, en el latín prehistórico, ¿no? El acento siempre estaba en la primera sílaba, entonces pasaría a massilia. Y como, claro, había un acento tan grande en la primera sílaba, ya luego las sílabas siguientes pues se descuidaban un poco y por tanto la A se transformaba en I, ¿no? Entonces, massilia. Entonces, pues claro, esta A ya no era tan fuerte, entonces pues daba un poquito igual si se pronunciaba A o si pronunciaba I o de cualquier otra forma. Y lo mismo, por ejemplo, con talanton, ¿no? Entonces los latinos decían talanto, entonces pues claro, otra vez la segunda A cambia su timbre a E. Esto, aún así, pues, insisto, es una teoría que también parece un poquillo pajilla mental, ¿no? Pero, en fin, es la teoría, una de las teorías más aceptadas, ¿no? Entonces, pues, aquí lo dejo. ¿Qué pasó? El acento prehistórico, que ya hemos dicho, era intensivo y vinculado a la primera sílaba, explicaría los cambios vocálicos en sílaba no inicial, ya lo hemos dicho, ¿no? Y esto, como también he ejemplificado, pues era o sería debido a que la pronunciación era excesivamente esmerada en la primera sílaba, es decir, la primera sílaba, como era la que tenía el acento, pues posiblemente pues era una pronunciación muy esmerada y entonces pues de alguna forma ya se derrochaba toda la energía articulatoria en la primera sílaba, por lo que las demás sílabas ya no tenían tanta energía, entonces pues claro, estas sílabas posteriores ya tenían una pronunciación descuidada, por tanto se debilitan y en general se cierran en I o en U. Insisto, esto pues parece un poquillo pajilla, pero bueno, esa es la teoría. Vamos a hablar ahora del acento histórico. El acento histórico, como ya hemos dicho, cae sobre la penúltima sílaba si es larga, ya sea por naturaleza o por posición, tal y como hemos explicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, amicus, la penúltima, tiene esta I larga, entonces la sílaba es larga por naturaleza. Mientras que en omito tenemos que la penúltima sílaba es breve por naturaleza, porque tiene esta sílaba breve, esta I breve, pero es larga por posición, es decir, como va seguida de una consonante doble, entonces por posición es larga, ¿no? Entonces decimos omito. El acento cae sobre la antepenúltima sílaba si la penúltima es breve. Entonces tenemos aquí esta sílaba mi, que tiene una I breve y luego por posición no se alarga. Entonces tenemos una sílaba abierta con una vocal breve, por tanto es una sílaba totalmente breve y por tanto el acento no recae en esa sílaba, sino que recae en la anterior. Tenemos dominus. Luego, los grupos muta cum liquida, de los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, grupos muta cum liquida son cualquier oclusiva seguido de una líquida vibrante, da igual. Entonces, estos grupos eran indiferentes en el latín clásico, es decir, hacían posición o no hacían posición, mientras que el latín arcaico parece que nunca hacían posición, es decir, nunca alargaban la sílaba que iba justo antes del grupo de muta cum liquida. Vamos a seguir hablando un poquito más adelante de los grupos muta cum liquida. En principio no existen palabras agudas, pero hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo,
Arpinatis, ¿no? Por ejemplo, a Cicerón se le conoce como el Arpinate porque era de esta región de Roma. Samnitis, pues eran los samnitas y todo esto. Luego los perfectos contractos, que los veremos en su momento, también eran agudos, simplemente, porque en principio si tenemos audivit, fumavit, pues claro, cuando desaparece una sílaba, pues al final pues se queda el acento donde estaba, aunque ahora pase a ser aguda. Entonces, de audivit, pues pasa a audit, de fumavit, pues pasa a fumat, ¿no? Entonces tenemos ahí agudas. Y luego algunas interjecciones. Lógicamente las interjecciones pues son algo más o menos natural, son algo espontáneo, entonces pues no siguen grandes reglas. Luego, las enclíticas, ya sabemos, estas partículas que, ue, ne, siempre desplazan el acento. Entonces, tenemos, por ejemplo, la palabra virum, tenemos la palabra arma, pero si le añadimos que, pues tenemos virumque, tenemos armaque, ¿no? Entonces, podemos pensar que, por ejemplo, en virumque, pues claro, pasa a ser llana, porque, simplemente está seguida de dos consonantes, ¿no? La M y la labiovelar Q. Entonces simplemente hace posición y es llana por posición. Mientras que en armaque esto no está justificado, pero simplemente es un proceso analógico a cuando sí está justificado, como en virumque. Entonces, pues claro, no sería sería un poquito raro si fuera virumque, pero armaque, ¿no? Entonces, pues no, siempre que hay que, pues el acento va justo antes del que. Vamos a hablar ahora que aquí está, aquí está la disputa, ¿no? Aquí está la manzana de la discordia en la naturaleza del acento histórico. Hay dos escuelas opuestas. La francesa, que defiende que el acento histórico es musical, igual que en indoeuropeo, mientras que la alemana y también la italiana, pero sobre todo la alemana, dice que no, que el acento histórico es intensivo, igual que en las lenguas romances. Entonces, vamos a ver un poquito de cada y ya luego que cada uno se quede con lo que sea. La escuela francesa dice que el acento indoeuropeo, que ya hemos dicho que era musical, continuó en época histórica y que solo por un breve periodo anterior a la época histórica sí que fue intensivo, ¿no? Es decir, esta etapa intensiva, la etapa del acento prehistórico de intensidad inicial, eso no lo niega la escuela francesa. Lo que pasa es que dice que después de este breve periodo del acento intensivo inicial, pues ya luego se volvió al acento musical, ¿no? ¿Y por qué hubo este breve periodo del acento intensivo? Pues otra vez, por influencia etrusca, ¿no? Pues bueno, esto pues nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer, no importa mucho. Entonces, a favor de esta hipótesis tenemos que la métrica latina, ya sabemos que la métrica latina pues va por breves, largas y todo eso, ¿no? Entonces, este sistema de métrica sí que parece más acorde a un acento musical. Y además los gramáticos anteriores al siglo V después de Cristo pues también definen el acento del latín como musical. Por ejemplo, el propio Cicerón decía que el acento del latín era musical. Ahora, insisto, que los gramáticos digan una cosa, pues puede ser verdad o puede no ser verdad, porque además en este caso tenemos que el acento del griego antiguo sí que era musical. Entonces aquí tenemos este cierto conflicto de intereses, ¿no? Porque ya sabemos que los gramáticos latinos pues muchas veces se hacían sus líos, sus cortocircuitos y decían que el latín era como el griego cuando no era como el griego. Entonces, pues bueno, tenemos aquí este cierto conflicto. Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer. Luego, a partir del siglo I después de Cristo, independientemente de que nos creamos que el acento histórico era musical, también la escuela francesa admite, lógicamente, que a partir del siglo I después de Cristo el acento fue convirtiéndose efectivamente en intensivo, pero solo a partir del siglo I, no antes. ¿Y por qué? Pues bueno, por razones obvias, ¿no? Primero, porque
es el acento de las lenguas romances. El acento de las lenguas romances no es musical, sino que es intensivo. Eso, pues, bueno, como nativos del español lo sabemos perfectamente. Luego también los gramáticos a partir del siglo V, pues también ya decían literalmente, ¿no? Decían sílaba plus sonat quae accentum habet, es decir, la sílaba que más suena es la que tiene el acento. Y luego también las faltas métricas de los poetas tardíos. Los poetas tardíos ya ellos seguían usando los esquemas métricos del latín clásico simplemente por tradición, pero ellos, pues, ya no era natural para ellos usar estos metros, ¿no? Entonces, pues claro, cometían faltas. Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, que es la escuela alemana. Esta escuela dice que el acento indoeuropeo fue sustituido directamente por el acento de intensidad inicial, eso ya lo sabemos, y que poco antes de época histórica se transformó este acento de intensidad inicial en un acento intensivo, pero condicionado por la penúltima sílaba, tal y como hemos visto, ¿no? Si la penúltima es larga, lleva el acento ahí; si la penúltima es breve, lleva el acento en la sílaba anterior. Entonces, la cronología según esto sería algo así como... primero tenemos el acento de intensidad inicial, que es el acento prehistórico, ¿no? Entonces tendríamos algo así como sapientia, ¿vale? Luego se desarrollaría un acento secundario, es decir, más debilito, pero ya sí que habría un acento secundario, ¿no? Entonces sería algo así como sapientia, ¿no? Algo así. Luego se intercambiaría la intensidad, es decir, el acento secundario pasaría a ser más fuerte que el acento de intensidad inicial. Entonces sería algo así como sapientia. Y luego ya por último, pues se pierde el acento de intensidad inicial original y simplemente pues tenemos sapientia. En fin, otra vez, pues esto puede ser más o menos pajilla mental, pero bueno, esto es lo que dice esta gente. Y a favor de esta hipótesis, pues tenemos que en latín hay una reducción de las vocales pretónicas y postónicas, hay los efectos de la ley de abreviación de jambos y la simplificación de geminadas. Todo esto lo veremos en su momento, no te preocupes, no lo voy a explicar aquí, ¿no? Porque además, como digo a continuación, todos estos procesos sí que son ciertos, pero realmente no demuestran mucho, ¿no? Es decir, la escuela alemana dice, sí, esto fue así porque tal, tal y tal. Y dices, vale, tal, tal y tal es verdad, pero tal, tal y tal realmente no demuestra tu hipótesis, ¿no? Entonces, pues bueno, y tal y tal realmente se pueden justificar por otras causas fonéticas, ¿no? Entonces, pues bueno, la hipótesis tampoco es muy fuerte. Vamos a hablar ahora, ya para terminar esta clase, de los desplazamientos en el acento del latín vulgar. El latín vulgar solo se diferencia del clásico en los siguientes casos. En las secuencias ie, io, eo, cuando la e, la o y la o son breves y la i es acentuada, ¿no? Entonces, en estos casos, a partir del siglo XIII se desplaza el acento. Entonces, por ejemplo, el latín clásico y anterior al siglo III se pronuncia muliedem, ¿no? Es decir, mu-li, ahí va el acento, edem. Lo que pasa es que ya luego en el latín vulgar y tardío, pues la i pasa de ser una vocal silábica, pasa a ser un satélite silábico, es decir, pasa a ser una semiconsonante, ¿no? Entonces pasa a mu-lie-rem, ¿no? Entonces, pues claro, el acento ya va en la e. Luego también las secuencias muta cum liquida, que habíamos dicho que en el latín más arcaico siempre era íntegra, era tenebrae, era cátedra, porque los grupos de muta cum liquida no formaban posición, entonces la sílaba anterior no era larga y por tanto el acento recaía en la sílaba anterior, ¿no? Entonces, íntegra, tenebrae, cátedra. Lo que pasa es que ya en el latín vulgar tardío, pues los grupos muta cum liquida siempre hacen posición. Hemos dicho también que en el latín clásico, pues los grupos muta cum liquida pueden o no pueden hacer posición, ¿no? Entonces, en el latín clásico podía pronunciarse tanto íntegra como integra, pero en el latín vulgar siempre integra, tenebrae,
catedra, ¿no? Entonces, esta pronunciación del latín vulgar se puede ver claramente en el español, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, en el español tenemos entera porque el latín vulgar era integra. Si fuera íntegra, pues en el latín, en el español actual tendríamos entera, ¿no? Es muy raro. Lo mismo con tenebrae, eso explica que en español sea tinieblas, y catedra, eso explica que en español sea cadera.